Bueno, chicos, nosotros estamos trabajando con distribuciones discretas, ¿sí? La práctica 3 de la unidad 3. Recuerden que el trabajo práctico 3 y el trabajo práctico 4 pertenecen a la unidad 3. Si ustedes van al programa de la materia, la unidad 3 son variables aleatorias discretas y continuas, o sea, son ambas, ¿sí? Pero está dividido en dos trabajos prácticos, el trabajo práctico 3, discretas, y el trabajo práctico 4, continuas. El trabajo práctico 4 va a ser tema de la semana que viene. Hoy vamos a terminar de ver las otras dos variables discretas que vamos a estudiar de las tres que vamos a estudiar en el curso. Entonces, la semana pasada vimos binomial y hoy agregamos dos más. ¿Qué les quería refrescar de lo que vimos la semana pasada en binomial? Como les dije, es seguir trabajando en calcular probabilidades un poco más complejo nada más, pero simplemente nos sofisticamos un poco. Eso es todo lo que hicimos. ¿Qué dijimos? Que si tenemos una variable que cumple estas características, 1 es discreta, 2 se define como una cantidad de éxitos en un total de pruebas, n pruebas. 3 es dicotómica, o sea, o son éxitos o no éxitos. 4 la probabilidad de éxito se mantiene constante prueba a prueba, o dicho de otra forma, hay independencia de eventos, ¿sí? Es lo que significa que la probabilidad se mantiene constante prueba a prueba. Si se cumplen esas cuatro características, lo que tenemos enfrente es una variable aleatoria discreta binomial. ¿Qué es lo bueno de que sea binomial? Es que conocemos su función de probabilidad. La función de probabilidad de la binomial, de cualquier probabilidad de x de cualquier binomial, supongamos que x es una binomial, como dijimos en la clase pasada, nomenclatura binomial con parámetro n y probabilidad p de éxito, su función de probabilidad es la combinatoria entre n y x, t, la probabilidad de éxito a la x por la probabilidad de no éxito a la n menos x. Es buenísimo saber que es binomial porque ya conocemos su función de probabilidad. Sabemos exactamente cuál es para cada valor de variable, cuál es su probabilidad de ocurrencia. Tenemos la función de probabilidad, que justamente es eso, la función de probabilidad. Adicionalmente les dije que la esperanza matemática era n por p, intuitivo. La varianza de una binomial es n por p por q, por ende el desvío estándar de la binomial es igual a la raíz cuadrada positiva de n por p por q. Bien. Por último, nosotros tenemos unas tablas, y esto es todo el repaso que hago, Tenemos unas tablas que lo que hacen es hacer las cuentas antes, nada más. Es hacer estas cuentas antes. La tabla lo que tiene es, para distintos valores de n, que va desde 1 hasta 20, por eso son tantas hojas, dice, para n1 y p, y acá está el valor de p, ¿no? P 0,01, 0,02, 0,03, y así sucesivamente hasta 0,49, y sigue sumando de a 0,01. Nos muestra la función de probabilidad y la función acumulada. ¿Para qué valores? Para valor 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, una cosa que no les recordé, se las digo ahora, el rango de variación va a ser entre 0, siempre el rango de variación de una binomial está entre 0 y n. Siempre, ambos incluidos. Entonces, cuando la tabla cuando n es 3, supongamos la tabla cuando n es 3, busquen la hoja en donde está, cuando n es igual a 3, el rango de variación puede ser, acuérdense que es una cantidad de éxitos en un total de pruebas, o sea, puede haber 0 éxitos en 3 pruebas, 1 éxito en 3 pruebas, 2 éxitos en 3 pruebas o 3 éxitos en 3 pruebas. Eso es lo que significa rango de variación. Recuerden la variable, bueno, lo que venimos hablando. Entonces, cuando vean la tabla de n igual a 3, van a ver que tiene 4 columnas para cada valor de variable posible y 4 columnas para la acumulada a cada valor de variable. ¿Sí? Que hasta el 3. Es una tabla más angostita. A medida que n va creciendo, hay 4 y 4, 5 y 5, hasta que después hay 20 y 20, por eso están repartidas en varias hojas y demás. Entonces, ¿qué tiene la tabla? Supongamos que tenemos una binomial, supongamos que n es 3 y el éxito es 0,20. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la tabla,
en la fila 0,20, ¿sí?, de la tabla con n3, ustedes ya tienen calculado esta función de probabilidad cuando x es igual a 0, a 1, a 2 o a 3. Y acá tienen el dato. Prueben a hacer la cuenta y van a ver que es lo mismo. Y también tienen calculado el acumulado a 0, a 1, a 2, a 3. Que en este caso, ¿cuál es? El acumulado a 0, obviamente es el mismo que la probabilidad de 0, porque es de 0 hasta menos infinito, ¿sí? El acumulado en 1 es esto más esto. El acumulado en 2 es esto más esto más esto. El acumulado en 3 es esto más esto más esto más esto, o sea, 1 por ley de cierre. Miren, prueben, y es simplemente eso. Ya tienen calculadas las probabilidades y la función acumulada de antemano, desde n igual a 1 hasta n igual a 20. Si me siento como el del clima que busca, bueno, desde n igual a 1 hasta n igual a 20. ¿Para qué? Para probabilidades de 0,01 hasta 0,99. Por eso hay tantas hojas, nada más que eso. Eso lo pueden hacer por tabla, pueden hacer las cuentas, pueden directamente usar el Excel. Eso es indistinto. A la hora de un examen, como nosotros trabajábamos exámenes presenciales, tenemos las tablas para que ustedes no tengan que ir a ningún lado, la vean, la usen directamente. Si quieren hacer las cuentas, las hacen, tardan más tiempo, es una decisión de cada uno. En el examen que tengamos nosotros va a ser el uso de tablas, no me queda otra que usen la tabla o que alguno acceda al Excel. La verdad que eso no lo estamos controlando. Créanme que el usar la tabla, usar el Excel, usar estas cosas no cambia en nada, porque los conceptos que están atrás de las cosas que nosotros revisamos y preguntamos a la hora de un examen requieren del uso de tablas para un simple medio de avanzar más rápido. La discusión está en los conceptos que planteamos cuando vamos al punto de un ejercicio. Por eso es importante que hagan el trabajo práctico para que vean que las tablas es simplemente una ayuda de cara al uso, a la velocidad de cálculos, nada más, ¿sí? Eso es la tabla, quería refrescarlo porque me lo habían preguntado y aproveché y les conté rápidamente un poquito de lo que habíamos visto en la clase pasada. Como está grabado, borro rápido, total ustedes lo ponen en pausa. Hoy vamos a ver otras dos variables aleatorias discretas, que son la primera, la variable aleatoria hipergeométrica, y después vamos a ver la variable de Poisson. Variable aleatoria hipergeométrica. Esta variable aleatoria va a estar definida, y voy primero a la definición. 1. Es una variable aleatoria discreta. Si es discreta, ya es candidato a ser hipergeométrica. Como también es candidato a ser binomial, ¿sí? 2. Está definida como una cantidad de éxitos en un total de n pruebas. Entonces, si es discreta y está definida como una cantidad de éxitos en un total de pruebas, n pruebas, es candidata a ser hipergeométrica. También es candidata a ser binomial. 3. Es dicotómica. Lo mismo que la binomial. Hay éxitos o no éxitos. O sea, hasta acá las tres coinciden. Entonces, lo que las va a definir es el cuarto punto, lo que las diferencia, perdón, que es la probabilidad de éxito cambia prueba a prueba. O, dicho de otra forma, los eventos son dependientes, ¿sí? Hay dependencia de eventos. Bien. Si se cumplen estas cuatro condiciones, estamos frente a una variable aleatoria hipergeométrica, que obviamente ahora les voy a contar cuál es la función de probabilidad, cuál es su esperanza, cuál es su varianza. Con eso tenemos las tres características más importantes y ya tenemos toda la información de la variable aleatoria.
Porque recuerden que las variables aleatorias conceptualmente son los que vimos en la unidad 2, que eran variables cuyo resultado es incierto, sus características son el nombre, función de probabilidad o función de densidad, depende si es discreta o continua. Vimos el rango de variación, vimos la función acumulada y también les comenté de la medida priorística que es la esperanza matemática, que es una característica muy importante de la variable, que me da una idea de la posición de la variable, el punto central. Y por otro también vimos una medida de variabilidad que es la varianza, que luego con el desvío, con el raíz cuadrada se calcula el desvío estándar, que me habla de los desvíos promedio respecto de la media, ¿sí? El momento central de orden 2, ¿se acuerdan? Bueno, a ese momento había que aplicar la raíz cuadrada positiva para tenerlo en términos de unidad de medida de la variable aleatoria. Entonces, lo que tenemos son características de variables, sean discretas o continuas. Con saber la función de probabilidad, la media y la varianza, tenemos toda la información de la variable y lo que nos queda simplemente es calcular lo que necesitemos para nuestro problema, ¿sí? Entonces, lo que estamos contando ahora es ¿cómo identifico que una variable es binomial? ¿Cómo identifico que es hipergeométrica? Bueno, acá les pasé en este caso las definiciones, cómo poder deducir que la variable aleatoria es hipergeométrica. Entonces ahora vamos a ver las características, su función de probabilidad, media y varianza, para poder trabajar con ella. Entonces, ¿cómo se opera con una hipergeométrica? Lo que tenemos en general, ¿sí? Son como les dije, está definida como una cantidad de éxitos en un total de pruebas. ¿Sí? Eso no cambia, o sea, está definida como una cantidad de éxitos en un total de pruebas. Entonces, de alguna forma es un tipo de variable especial que es cantidades, o sea, que es discreta y la podemos contar. Esa cantidad, obviamente las pruebas, tenemos de alguna manera, hay n elementos, vamos a llamarlos n mayúscula, por una cuestión de no mezclarnos con la nomenclatura, hay n elementos de los cuales n sub p son los elementos éxito, o sea, que cumplen con alguna condición que nos interesa, y los nq son los elementos no éxito, que cumplen otra característica, otra condición. ¿Sí? ¿De qué se trata una hipergeométrica? Bueno, se seleccionan n elementos de n mayúscula, o sea, un subconjunto de los elementos totales, que estos n es de las n pruebas que yo les comentaba, y lo que vamos a querer saber es de estos n elementos la probabilidad de que x cumplan alguna condición, en este caso la condición éxito. Que x cumplan con la condición de éxito. Por ende, va a haber n menos x que no cumplen, ¿sí? Bien, entonces, tenemos n elementos, de los cuales algunos son éxito, otros no éxito. Vamos a seleccionar un subconjunto de n de los n elementos, de los cuales vamos a querer saber la probabilidad de que x de ellos cumplan con la condición de éxito. ¿Sí? Eso es lo que queremos buscar. ¿Cuál es la característica de estos problemas de este tipo? Cuando tenemos un total de elementos y seleccionamos un subconjunto de esos elementos, este elemento existe y es un total finito que lo podemos definir. Cada elemento que vamos obteniendo para calcular la probabilidad, como conocemos el total de donde partimos, no es lo mismo la probabilidad cuando tengo todos los elementos n completos de cuando ya tengo uno menos. ¿Sí? La probabilidad siguiente ya depende de lo que ocurrió en el primero. En cambio, en la binomial, como la probabilidad de éxito era constante prueba a prueba, o sea que a mí no me importaba cuál era el total de elementos n. Yo hablaba de que tenía un montón de pruebas, independientes entre ellas. Entonces, cada vez que uno extraía un elemento, no importa, la probabilidad se mantiene constante. Acá, como estos n surgen de estos n, y estos n existen, ¿sí? Uno los puede cuantificar, es que cada elemento que voy obteniendo me cambia la probabilidad. Por eso que la probabilidad cambia prueba a prueba. Ahora le vamos a hacer un ejemplo, pero para que me entiendan de que al tener un número finito, cada cambio que uno hace, cada extracción, 1, 2, 3, depende de las que sean x, la siguiente depende de la anterior justamente porque el conjunto es finito. ¿Bien? Entonces, esto para ejemplificar y hablarles de las nomenclaturas que vamos a usar. N mayúscula, NP, NQ, N minúscula, X y N menos X.
Entonces, avanzo porque estamos en el video y esto se puede hacer rápido. Ustedes lo pueden pausar. Ahora vamos a ver la función de probabilidad de una variable aleatoria hipergeométrica. Entonces, si X es hipergeométrica, decimos que se distribuye como hipergeométrica, X se distribuye como hipergeométrica, vamos a tener que saber de una hipergeométrica tres datos. El total de elementos, el subconjunto que selecciona esos elementos y la probabilidad P éxito. ¿Qué es la probabilidad P éxito? Es la probabilidad, y esto es muy importante, de la primer extracción. Porque acá me dicen, Rodrigo, pero si yo sé que la probabilidad me dijiste que cambia prueba a prueba, ¿cuál es P? Bueno, es la probabilidad de cuando tenemos todo el conjunto sin alteraciones, o sea, cuando tenemos toda la información sin haber extraído nada. Bien, dicho de otra forma, es NP sobre N. Si el total de elementos éxitos o el total de elementos totales. Pero es la primera extracción. Bien. Si estamos en una hipergeométrica definida de esta manera, o sea, perdón, el simbología es la que acabo de presentar, la función de probabilidad de una variable aleatoria hipergeométrica es, y acá tenemos que trabajar con combinatorias, la combinatoria entre NP y X por la combinatoria entre NQ y N-X sobre la combinatoria entre N y N minúscula. Bien, ahora voy a tratar de ir a la intuición de por qué es así. No voy a desglosarla como hice la vez pasada con la binomial, que fui contando de a uno porque tardaríamos mucho. Creo que intuitivamente se puede abordar el problema y ustedes lo van a interpretar sin ningún inconveniente. Entonces, acá tienen la función de probabilidad. Por un segundo, córranse que ahora se los explico la parte intuitiva, pero con esto ya sabemos toda la información. Sabemos para cada valor de variable cuál es su probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo lo sabes? Muy fácil, mira. Tenés los parámetros de la variable aleatoria hipergeométrica y después es simplemente hacer cuentas, que ustedes las conocen todos. Combinatorias ya las saben calcular y es ingresar datos en una fórmula, ¿sí? Y tienen la probabilidad de que X sea 0, de que X sea 1, de que sea 20, de que sea 40, de que sea lo que sea. Vamos a la intuición. Imagínense que tenemos una bolsa enorme. Eso es una bolsa, ¿sí? En la que tenemos bolitas blancas y bolitas negras. En total hay 8 bolitas, 3 negras, 5 blancas, ¿sí? Lo que habitualmente vamos a querer saber es cuál es la probabilidad de que si extraigo 3 bolitas, 3 bolillas, una sola sea negra. Lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de que si extraigo 3 bolillas, una sola sea negra, o sea que las otras 2 sean blancas. Ni las 3 sean blancas, ni las 3 sean negras, no, una sola y 2 blancas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de problemas? Estamos frente a una variable discreta, sí, es cantidad de bolitas negras. 0, 1, 2, 3, o sea, la puedo contar, es discreta. Se define una cantidad de éxitos en total de pruebas, claro, porque es cantidad de negras en 3 extracciones. Perfecto. ¿Es dicotómico? Sí, porque son negras o no negras. En este caso son blancas, pero es dicotómico la variable. ¿Y la probabilidad cambia prueba a prueba? Claro que sí. Fíjate por qué cambia. Porque cuando yo saco la primera bolilla, si supongamos que es blanca, las traigo. Yo no meto la mano en la bolsa, que no veo que hay adentro, ¿no? Mezclo, saco la primera bolilla y es blanca. ¿Qué significa que si la primera bolilla es blanca? Significa que ya me quedan 4 blancas. Entonces la probabilidad de que la primera bolilla sea blanca es 5 octavos. Pero la probabilidad de que la segunda bolilla sea blanca, si la primera fue blanca, ya es 4 séptimos, porque ya me queda una bolita menos en el denominador y ya tengo una bolita blanca menos. Entonces ya me cambió, en vez de 5 octavos, ahora es 4 séptimos. Fíjense cómo la probabilidad de éxito, en este caso de negras, es 3 octavos y de blancas 5 octavos.
Esa es la probabilidad de éxito y no éxito. Si la definimos negro éxito, será 3 octavos éxito, Q será 5 octavos, ¿no? Esa probabilidad es la de la primera extracción, porque una vez que extraje la primera, como no repongo la bolita, una vez que extraje la primera, ya después el siguiente evento, la siguiente extracción, ya depende de lo anterior. Entonces, esa probabilidad cambia prueba a prueba. Este es un ejemplo típico de hipergeométrica y lo que estamos hablando es, yendo a los términos generales que habíamos visto hace un ratito, ¿quién es n mayúscula? N mayúscula es 8. ¿Por qué? Porque hay 8 bolitas que están divididas en ¿qué? En 3 NP. NP negras son 3, NQ blancas son 5. Pero yo voy a trabajar solamente con 3 porque yo extraigo n minúscula 3. Yo quiero ver de 3 bolitas cuántas que solamente una sea negra, o sea, una negra. Que la cantidad de bolitas negras en 3 extracciones sea una. X es 1, obviamente n menos x va a ser 2, porque si saco una negra saco 2 blancas, ¿sí? Bueno, ese fenómeno, más allá de ser hipergeométrica, más allá de que se resuelve con esta fórmula que está acá, intuitivamente, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, como yo quiero una negra en 3 extracciones, lo que voy a hacer primero es ver, bueno, si yo quiero una bolita negra, con que sea esta bolita, esta o esta, me da igual. Yo quiero una negra y solo una. Entonces lo que voy a hacer es, lo que voy a plantear primero es, bueno, ¿por qué no vemos de cuántas formas posibles puedo sacar una bolita negra de las 3 negras? Bueno, eso es la combinatoria de 3 en 1. ¿Sí? Digo, bueno, está bien, yo lo que estoy diciendo es cuántas formas posibles tengo de sacar una negra de las 3 que hay. Bien, tengo, obviamente hay 3, la combinatoria de 3 en 1 da 3, pero es porque o saco la primera, o saco la segunda, o saco la tercera. Bien, eso para entender qué es lo que estamos haciendo con la primera combinatoria. La primera combinatoria lo que me dice es de cuántas formas posibles puedo seleccionar una negra de las 3 negras. Ahora, por otro lado, yo no solamente quiero tener, una negra y 2 blancas. ¿Sí? No solamente quiero tener una negra, también quiero tener 2 blancas, digo, perdón. Porque para que sea exactamente una negra tiene que haber 2 blancas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos calcular las 2 blancas que tienen que completar la terna? ¿De cuántas formas posibles puedo sacar 2 blancas? Y bueno, una forma es ver la combinatoria de 5 en 2. Una forma no, la forma. O sea, es, bueno, ¿de cuántas formas posibles puedo agarrar 2 blancas de las 5, que son estas dos, estas dos, estas dos, estas dos? Allá en la combinatoria de 5, 2 hay muchas más combinaciones. Porque ya no son, no es un par cualquiera, es esta con esta, esta con esta, esta con esta o esta con esta. Empezamos a hacer las combinaciones posibles. Entonces, lo que estoy seguro es que tengo todas las combinaciones posibles que hay de sacar 2 blancas de las 5 blancas. Por último, lo que hago es multiplicarlas. ¿Por qué? Porque eso me da las combinaciones posibles entre la negra y las 2 blancas. Nada más que esta con estas dos, 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 y así con todas las combinaciones. Por eso que las multiplico. Entonces, fíjense que lo que tengo en el numerador de la función de probabilidad son los casos favorables, o sea, los casos que tengo una negra con, por eso el por, 2 blancas. Y esto es lo que expresa este numerador de la fórmula. El numerador me expresa la negra y las 2 blancas, las combinaciones posibles de todas. ¿Bien? Ese es el numerador, casos favorables. Los casos posibles, todas las combinaciones de 3 en 8 que existen. ¿Sí? Todas las 3 en 8 combinaciones. Acá vamos a tener una negra con 2 blancas, pero también podemos tener las 3 negras, podemos tener 3 blancas, podemos tener 2 negras y una blanca, y todas las combinaciones que existen, 3 de las 8 bolitas. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es revisar o relativizar los casos favorables, que son 3 pero repartidas una negra y 2 blancas, sobre 3 posibilidades completas de 8 posibles. Y eso nos da la probabilidad de que al extraer 3 bolitas de la bolsa al azar, tengamos una negra y 2 blancas. ¿Sí? Eso es la intuición de lo que está atrás de esta función de probabilidad, que lo que hace es resuelve automáticamente esa cuenta. Si yo estoy frente a un fenómeno que es discreto, casos se define como una cantidad de éxitos en un total de pruebas, n, es dicotómico y la probabilidad cambia prueba a prueba, estoy frente a una distribución hipergeométrica y su función de probabilidad es lo que les acabo de presentar. O sea, complejidad no hay mucha más que esa, si sepan que atrás de esta expresión está esto que les acabo de contar como ejemplo, espero simplista. Insisto, como estamos en un ejemplo filmado, voy a pasar rápido a hablar de la esperanza matemática y la varianza.
pero no hay mucho más que esto. X será hipergeométrica, N P. La esperanza de X, ¿a qué no saben a qué es igual? La esperanza de X es exactamente igual, lo mismo que la binomial, N por P. Un segundo. ¿Verdad? Bueno, la esperanza es N por P, porque técnicamente es igual que la binomial, es la cantidad de la probabilidad de éxito en el total de extracciones que tenemos, ¿sí? Intuitivamente yo espero obtener la cantidad de extracciones por la probabilidad de éxito de cada una en promedio. Eso es el promedio priorístico. Por eso es que no cambia. Y la varianza es muy parecida. La varianza a una hipergeométrica es muy parecida. Es N por P por Q. Y en el caso de la hipergeométrica le agregamos un factor de corrección porque esto es lo que ajusta. Esto es lo que ajusta a que cada evento depende del anterior, pero nada, es chiquitito, que es el cociente entre n menos n mayúscula, n minúscula, y n mayúscula y 1, ¿sí? Bien, tenemos la esperanza, tenemos la varianza, tenemos la función de probabilidad. Fíjense que la varianza, si bien en términos de definición es muy parecida a la binomial a la hipergeométrica, y fíjense que la esperanza y la varianza son muy parecidas, salvo este factor de corrección de la varianza, ¿qué pasa? Cuando el n, ¿sí? Cuando este n mayúscula es muy pero muy grande, fíjense que este factor de corrección carece de sentido, porque si el número es muy grande, n menos n y n menos 1 es casi lo mismo, porque justamente la incidencia de n minúscula sobre n es muy chica, porque n mayúscula, insisto, es muy grande. En ese caso, en los casos que n relativo a n minúscula es muy grande, estamos hablando de una variable, una función de probabilidad que es casi parecida. Es la esperanza, por lo menos, es igual a la binomial, y la varianza también, porque tiende a la binomial, porque justamente esta parte de la función tiende a 1. ¿Cuándo vamos a decir que la hipergeométrica se puede aproximar a una binomial? Porque se puede, y de hecho, si fíjense en la definición, que lo que cambia simplemente es la dependencia e independencia de los eventos, son muy parecidas. Bueno, sí, y eso es una convención del curso. Si n sobre n es menos del 0,10, si ese factor n sobre n es menos de 0,10, nuestra hipergeométrica la podemos aproximar, y esto significa aproximar flecha, a una binomial. ¿Con qué? Con n, y obviamente el p va a ser el p, que es el p de la primera extracción, ¿no? Pero hagan la cuenta con una hipergeométrica, hagan la cuenta con una binomial, van a ver que en el caso cuando esta relación se cumple, van a ver que son muy parecidas, porque son aproximadas. No son iguales, son aproximadas. ¿Qué es lo exacto? Es hipergeométrica. Pero se puede trabajar con binomial, si nos es más fácil, podemos trabajar sin ningún problema. Y de hecho, tenemos las tablas. Yo prefiero trabajar con binomial porque es aproximadamente igual a la hipergeométrica y tengo la tabla, o sea, hago la cuenta más rápido. Para ir voy a ser directo. En el curso nuestro, si esto es menor a 0,10, es lo mismo hacerlo con binomial que con hipergeométrica. Para nosotros es lo mismo porque la convención del curso me dice que ya se puede aproximar tan bien que las consideramos iguales. ¿Sí? Decisión del curso. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la función de probabilidad, tenemos la esperanza, la varianza, el factor de corrección, pero es la varianza, obviamente la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar, y en el caso particular que n sobre n es menor a 0,10, la hipergeométrica se puede aproximar a la binomial y se usa la binomial sin ningún problema, solo en ese caso. Vamos a hacer el ejercicio 33 para fijar este concepto de trabajo práctico número 3. Del trabajo práctico número 3. ¿Qué dice el ejercicio 33? Espérenme un segundo que abra acá. En un contingente de 18 exploradores que realiza un trabajo de campo y decide formar 3 grupos para cubrir mejor el área,
En el contingente hay 4 personas que conocen muy bien las técnicas de primeros auxilios y el resto no sabe, pero dice conocer del tema. O sea, no sabe de primeros auxilios, pero dice saber, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo que esté compuesto por 2 personas que conocen primeros auxilios? O sea, nos pregunta cuál es la probabilidad de que haya 2 personas en un grupo que conozcan primeros auxilios. Primero, el problema dice que tenemos 18 personas totales que se separan en 3 grupos. O sea, grupos de 6 cada uno. ¿Qué sabemos? Que hay 4 personas que saben primeros auxilios. Nada más. No sabemos quiénes son, pero hay 4 que saben. Lo que queremos saber es, en un grupo de 6, la probabilidad de que haya 2 que saben primeros auxilios. Saben, y otros, obviamente, este que no sabe, este no sabe, este no sabe, este no sabe. Queremos la probabilidad de que haya 2. Podría haber 1 o ninguno, o haber los 4, no importa. Queremos saber la probabilidad de que en un grupo de 6 haya 2. Entonces, fíjense que lo que tenemos enfrente es una probabilidad discreta, sí, porque es una cantidad de personas que saben primeros auxilios, o sea, es discreta. La estamos definiendo como una cantidad de personas que saben primeros auxilios en 6, ¿sí? En este subconjunto de 6 personas. Tercero es dicotómica, o sabe primeros auxilios o no sabe. Y por último, la probabilidad cambia para prueba. Pero eso es así, claro, porque fíjate, si yo saco una persona, una vez que tengo una persona me quedan 17. Entonces la próxima probabilidad, que es 4 en 18, ya cambia, porque depende si sabía o no sabía, me cambia el denominador y obviamente es muy fácil de saber que cambia la probabilidad. Entonces la probabilidad cambia, ¿sí? Para ser bien prácticos, cuando hablamos de dependencia, lo que estamos hablando son problemas en los cuales, si tenemos un total de elementos, si no los reponemos, si extraemos y no reponemos, hay dependencia, porque justamente al extraer, yo ya sé que en el de donde lo estoy extrayendo, queda uno menos, entonces hay dependencia. Cuando yo extraigo y repongo y vuelvo a mezclar, es independiente los eventos porque justamente vuelvo a extraerlo en las mismas condiciones que el anterior. Pues justamente extraigo, miro, guardo, mezclo, extraigo, miro, guardo, mezclo. ¿Sí? Entonces, en este caso, que no se repone, este caso en particular, que hay dependencia, estamos hablando que X se distribuye como hipergeométrica con 18, 6 y probabilidad de éxito 4 en 18. ¿Sí? La probabilidad de la primera extracción, cuando tengo a las 4 personas que sean primeros auxilios dentro del total. ¿Qué es lo que queremos saber? Muy fácil, la probabilidad de que X sea igual a 2, o sea, que la cantidad de personas que saben primeros auxilios en un subconjunto de 6 sea 2. ¿Bien? Eso es lo que dice el nombre de la variable y cómo la nomenclatura lo utilizamos sobre el nombre de la variable. Respuesta, muy fácil. Como conocemos la función de probabilidad y ya nos dimos cuenta que es hipergeométrica, es extraer 2 de los 4 por extraer, obviamente, los otros 4 de los 14 que nos quedan sobre 18 y 6. Hagan esta cuenta, háganla ustedes, les debería dar 0,327529. ¿Qué significa? Que hay un 32,3% de probabilidad de que 2 personas sepan primeros auxilios. 2, ni 3 ni 1, 2. Bien, hagan el otro punto del ejercicio que es muy similar, pero nada, ya me entendieron el razonamiento. Lo importante es ir identificando el enunciado de qué tipo de variable estamos hablando. Primero discreta, porque es cantidad de. Después podemos ver que se define como una cantidad de éxitos en total de pruebas, fenómeno. Podemos estar trabajando entre binomial y hipergeométrica. ¿Es dicotómica? Fenómeno. Seguimos trabajando entre binomial y hipergeométrica. ¿Hay independencia o dependencia? Hay dependencia hipergeométrica. Hay independencia binomial. ¿Se entiende? Por último, y esto no se los dije, y ahora ya que insisto, ya que ustedes pueden avanzar tranquilos en el ejercicio, borro rápido. No les definí el rango de variación de la hipergeométrica, ¿sí? Pero en el caso del rango de variación de la hipergeométrica, es el rango de variación de la variable, ¿no? O sea, entre qué valores se encuentra la variable.
como depende del total de las pruebas y cómo sea esta relación entre n y n, obviamente, y la cantidad de elementos éxito, yo le voy a definir un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Este es el valor más chiquito, el mínimo valor y el máximo valor, ¿sí? De la variable. ¿Cómo definimos el mínimo? En binomial estaba entre 0 y n, siempre. En hipergeométrica, depende. El mínimo valor lo vamos a calcular como el máximo entre dos valores. ¿Entre qué dos valores? Entre obviamente 0 y n menos nq. Ahora voy a dar ejemplo de los dos. O sea, el mínimo valor de variable va a ser el máximo entre esto y esto. Y a diferencia, el máximo lo vamos a calcular como el mínimo entre otros dos valores. Este es el mínimo entre n y np. Bien, voy a dar dos ejemplos rápidos. Total, esto, insisto, como está grabado, avanzan y retroceden. En el ejemplo que vimos recién, en el cual x era hipergeométrica, con 18, 6 y obviamente probabilidad 4 de 18 avos, ¿sí? Cantidad de personas que saben primeros auxilios en un contingente de 6. ¿Cuánto es el mínimo valor de la cantidad de personas que saben primeros auxilios? La variable es cantidad de personas que saben primeros auxilios. Ese valor, ya claramente, ustedes se dan cuenta que es 0, porque puede haber ninguno, puedo tener la casualidad de que ninguno sepa primeros auxilios. Entonces, la variable, su rango de variación definida de esta manera va a estar entre 0 y ¿cuál es la máxima cantidad de personas que saben primeros auxilios? 4, porque son todos los 4 que hay. Si tengo suerte, puedo tener los 4 en ese grupo. ¿Sí? Fíjense que no puedo llegar a 6, o sea que no es entre 0 y n. ¿Por qué? No es como la binomial tan fácil, porque acá hay máximo 4. Entonces fíjense que esto que les dije intuitivamente sale de la fórmula que está acá. ¿Cómo definimos el mínimo? El máximo entre 0 y n menos nq. En este caso, ¿qué es? 0 y n es 6 menos nq es 14. El máximo entre 0 y menos 8 es 0. Por eso que este valor, ¿sí? Porque 6 menos 14 da menos 8. Y hago lo mismo que con el mínimo, con el máximo valor. Calculo el mínimo entre 6 y obviamente 4. ¿Cuál es el mínimo entre 6 y 4? 4, por eso es que va acá. Pero intuitivamente, esto es una forma de generalizar el rango de variación. Depende de n y n, ¿sí? Se los pongo de otra manera. Insisto con la velocidad. Si yo tengo 11 personas que saben primeros auxilios en vez de 4, de 18, ahí me cambia la cosa. Porque si yo tengo, perdón, voy a hacer un poquito más. Si yo tengo 16 personas que saben primeros auxilios en 18, cambia la cosa. ¿Por qué? Y me estoy confundiendo. Porque tengo 16, pero yo sigo seleccionando 3 grupos, o sea, tengo grupos de 6. Lo que tengo que cambiar es esta parte de acá. Yo tengo 16 personas que saben, tengo 18n, 6n minúscula y la probabilidad de éxito que cambia en la primera extracción es 16 sobre 18, porque hay 16 personas que saben primeros auxilios, ¿sí? El rango de variación de cantidad de personas que saben primeros auxilios no va a ser 0, porque hay 16 que saben. En un grupo de 6, si tengo 16 y hay 18 total, ya sabemos que de mínima hay 4. En el peor de los casos, de mínima hay 4, porque solamente me quedan 2 personas que no saben. O sea, en el peor de los casos puedo tener un grupo con 2 personas que no saben y 4 que sí saben. ¿Sí? Porque los otros 12 se completaron en los otros dos grupos. Entonces fíjense que intuitivamente el mínimo valor va a ser 4. Y el máximo valor obviamente 6, porque puede haber más de 6, pero bueno, como el subconjunto es 6, máximo puede haber 6. Vamos a verlo como lo hubiéramos calculado en la fórmula. Muy fácil. El mínimo se define entre el máximo entre 0 y n menos nq, o sea, 0 máximo y entre 16 menos nq, en este caso es, n, que es 16, n6 menos nq,
6 menos NQ que es 2. O sea, ¿cuál es el máximo entre 0 y 4? 4. Y siguiente, ¿cuál es el mínimo valor? El máximo valor. El mínimo entre 6 y NP que es 16. El mínimo es 6. Automáticamente, con esta fórmula general, ustedes calculan el rango de variación. ¿Es intuitivo? Sí. Ahora, si lo quieren en generalidad, es esta que está acá. Y no es tan fácil de obtener el mínimo y el máximo valor, hay que hacer una cuenta más, tampoco es tan difícil, pero hay que recordarlo. Aclaración para hipergeométrica. Bien, cerramos hipergeométrica, vimos función de probabilidad, esperanza, varianza, desvío estándar, rango de variación. Pasamos a la otra función de probabilidad discreta, que es la Poisson. En esta voy a avanzar un poquito más rápido, porque total, la estructura que vengo mencionando es la misma, que es hablar de la función de probabilidad, hablar de la esperanza y la varianza, ¿sí? El rango de variación y listo. Y después es empezar a entender, leer, interpretar. Lo que complica un poco de lo que es la guía es interpretar del enunciado de qué tipo de función de probabilidad estamos hablando. Vamos a hablar de la función de probabilidad discreta de Poisson. ¿Cómo se define una Poisson? Bueno, muy parecido a las anteriores. Es discreta. 2. Está definida como una cantidad de éxitos en un continuo. Acá ya cambia. Estamos hablando de un continuo. ¿Sí? También es dicotómica. Y el cambio importante que vamos a mencionar respecto a las anteriores es que el promedio de éxitos en el continuo es constante frente a dos segmentos de igual magnitud. El promedio de éxitos en el continuo es constante frente a dos segmentos de igual magnitud. O dicho de otra forma, es proporcional frente a dos segmentos que son de distintas magnitudes pero en proporción. O sea, si los segmentos son iguales, el promedio de estos es igual. ¿Sí? Es constante en este segmento que en este. Si este segmento es un cuarto de este, el promedio tendrá que ser un cuarto del otro segmento porque justamente es un cuarto del segmento de. ¿Sí? El promedio de éxitos es proporcional a segmentos en el continuo. Cuando son iguales, bueno, es exactamente igual. ¿Bien? ¿Qué es el continuo? Bueno, lo que estamos trabajando como continuo son las medidas del tiempo, las distancias, son continuos, ¿sí? Son variables continuas, pero no por la variable en sí. Nuestra variable es una variable discreta, porque es una cantidad de éxitos en el continuo. O sea, podrían ser cantidad de accidentes en el tiempo, cantidad dije cantidad de accidentes en el tiempo, puede ser también cantidad de errores en un libro, en una página del libro, podría también definirse como una. Nada, hay infinidades. Pueden ser incendios, pueden ser incendios en el tiempo, terremotos en un periodo de tiempo. Cuando hablamos de cantidades de algo en un periodo de tiempo, esa variable aleatoria es discreta, está definida como una cantidad de éxitos que se puede contar en el continuo, porque donde está es en un continuo, en el tiempo, por ejemplo, en las distancias. Es dicotómica, hay incendios o no hay incendios, por ejemplo, el ejemplo del incendio. Y si ese promedio de éxitos del continuo se mantiene constante frente a dos segmentos de tiempo de igual magnitud o proporcional en otros, estamos frente a una variable aleatoria Poisson. Y eso es lo complejo. El cuarto punto es lo complejo de encontrar. Si es Poisson, decimos que X se distribuye como Poisson con parámetro lambda. Nada más que tiene un solo parámetro. ¿Quién es lambda? Lambda es la letra griega
que significa el promedio de éxitos en el continuo, ¿sí? Lambda es el promedio de éxitos en el continuo. Si X es Poisson, porque se cumplen estas características, decimos que X se distribuye como Poisson con parámetro lambda. Entonces, la función de probabilidad es E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. ¿Sí? Es un poquito más, asusta un poco, pero no, créanme que no mucho. ¿Sí? Vamos a un ejemplo, es muy simple. Una vez que les conté la función de probabilidad, ustedes saben para cada valor de variable cuál es su probabilidad de ocurrencia. Conocen la función de probabilidad. Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el rango de variación va a estar entre 0 y más infinito. Fíjense cómo, en este caso, el dominio no tiene por qué ser finito, simplemente lo podemos contar, ¿sí? Es cuantificable, no finito. ¿Por qué? Y por lo que les dije hace un rato. Puedo tener un accidente, 2, 10, 20, nada me impide que tenga más accidentes en una hora. La realidad es que no vamos a tener 10.000 trillones de accidentes en una hora, porque la probabilidad de que ocurra es bajísima, pero digo, conceptualmente nada me impide que pueda haber uno más y uno más y uno más. Por eso es que la definición de esta variable, el dominio es de C, 0, 1, son números enteros, o sea, lo podemos contar, pero la cota es más infinito, ¿sí? O sea, el rango está entre 0 y más infinito. La esperanza matemática es muy intuitiva, La esperanza matemática es lambda. ¿Por qué? Porque es el promedio de éxitos en el continuo, o sea, era intuitiva. La esperanza de X de una Poisson es lambda. Lo que no es tan intuitivo es que la varianza de X también es lambda. O sea que el desvío estándar de X es la raíz cuadrada positiva de lambda. Raíz cuadrada positiva, creo que esto me quedó medio empastado. Raíz cuadrada positiva de lambda. ¿Sí? Les conté la función de probabilidad, la esperanza y el desvío estándar. Y el rango de variación. Tenemos toda la información de la variable de la teoría de Poisson. Simplemente lo que tenemos que tener enfrente es una Poisson y desde ahí trabajarla. Quédense ustedes para hacer en sus casas, yo ahora corto, pero vamos a ir hablando. Quédense ustedes para hacer en sus casas el ejercicio del trabajo práctico número 3, el ejercicio número 44. Es un ejercicio de Poisson, así que ahí se les resolvió bastante el problema, pero háganlo. Yo por ahora cierro la clase y seguimos hablando mientras que vamos descargando la clase.